Vamos a dar inicio a esta sesión, vamos a empezar desde la alta tensión y vamos a seguir hacia abajo, ¿no? Yo creo que como mandan los cánones, a pesar de que ahora con el mundo distribuido parece que las cosas pues van, y ya los escucharemos, cambiando un poco. Y yo creo que ahí comentábamos fuera del mundo del transporte, pues ha cambiado sustancialmente en los últimos años, por lo menos desde que yo empecé a trabajar hace muchos años, pues ha cambiado sustancialmente, pero es un cambio que se ve mucho menos que algunas otras cosas más físicas que se ven. Y tenemos aquí a dos personas. Hemos tratado siempre de ver una visión desde el punto de vista del más fabricante y una visión desde el punto de vista de más utility, ¿no? Este es un poco el criterio que hemos intentado seguir a lo largo del conjunto de estas jornadas. Bueno, algunas veces pues lo hemos conseguido más, otras veces menos. Entonces tenemos dos, digamos, personas que pueden avanzar este campo del transporte y que lo conocen bien porque llevan muchos años trabajando. Vamos a empezar por Red Eléctrica, que como compañía es la gran inversora y la gran desarrolladora de este campo, y especialmente por el área de inversiones, llamemos así, de Eva Pagán, que es ingeniero industrial de la Escuela de aquí de Madrid, tiene diversas posgrados en diferentes sitios, lleva desde en Red Eléctrica bastante tiempo, yo tengo aquí desde el año 1995, ella ha pasado un poco por todas las áreas de inversión, yo creo por prácticamente todas, ¿no? Y ahora es directora general de transporte de Red Eléctrica, y yo creo que nos va a presentar, yo he visto pues dónde están estas fronteras en el mundo de la alta tensión, y luego podéis preguntarle, la idea es que explique y luego le hemos dicho y que luego le preguntéis, oye, por lo que queráis, las superredes, lo que os parezca, o la continua o lo que queráis. Eva. Pues. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arcadio, muchas gracias al Club Español de la Energía por la posibilidad de explicar cuáles son esas fronteras tecnológicas en el ámbito del transporte de electricidad. Siempre cuando hablamos de frontera hablamos de un límite y de romper esos límites que en un sector como el eléctrico y en un ámbito como el del transporte siempre va ligado a cualquier desarrollo, cualquier nueva tecnología sin perder fiabilidad, con la garantía del suministro, con absoluta rigor, y los pasos que se dan, pues eso lleva a veces a que sean muy despacios. Pero haciendo una reflexión y así enfocado la presentación y la charla que voy a tratar de explicar, hay muchísimas fronteras tecnológicas que están cambiando. Sin perder de vista que siempre que se rompe una frontera, un poco más allá aparece otra. Luego, fronteras siempre hay tecnológicas, pero vamos... Ahí está. Sí. Vamos a tratar de ver esas áreas tecnológicas en las que hay limitaciones y en las que están, experimentando ya una evolución. Vamos a empezar primero por el aprovechamiento de las instalaciones existentes, las infraestructuras eléctricas, y me atrevo a hablar en el panorama de todo el sector eléctrico. Cada vez es necesario aprovechar más las infraestructuras que ya tenemos. La necesidad de adecuarlas al medio ambiente y determinados condicionantes sociales es cada vez más fuerte. Y eso hace que con las infraestructuras existentes tengamos que hacer un esfuerzo por aprovechamiento de las instalaciones existentes. ¿Cómo? Se mencionaba en la presentación. Hay que tratar de buscar a través de la corriente continua, en el que permite trasladar muchísimos más flujos, redireccionar flujos, tratar de que las leyes de Kirchhoff vayan a nuestro favor para tratar de aprovechar todas las infraestructuras existentes. Ahí hay muchos avances. También hay avances en la parte de la operación de esas redes. Yo creo que en las últimas décadas nos hemos pasado todo el sector, no solo el eléctrico, yo creo que en general, sensorizando y monitorizando todo. Y ahora que tenemos miles, millones de datos, tenemos que dar el siguiente paso, que es tratar de buscarle inteligencia, tratar de obtener la máxima información posible, que la capacidad humana muchas veces está limitada, y ahí hay muchos avances. También hay avances en el ámbito del transporte, como almacenamiento para operación para sistemas aislados.
Las políticas europeas están alineadas, y luego lo explicaré un poquito más, a integrar renovables, y en sistemas aislados se necesitan herramientas al servicio del operador del sistema para poder integrarlos. Ahí también hay algunos avances. Y cómo no hablar del 61850, que llevamos muchos años hablando y ahora parece que ya es verdad, que las protecciones y el control dentro de las subestaciones nos vamos a olvidar de los cables de cobre y nos vamos a llevar un analizador de protocolos. Ahí hay también una barrera tecnológica que está a punto de caer, si no ha caído ya. Y nuevos desarrollos que aparecen en todas las redes, sin olvidar, como decía hace un momento, las cuestiones medioambientales. Cada vez es más exigente que los desarrollos tecnológicos estén alineados con políticas extremadamente cuidadosas con el medio ambiente y con una aceptación social de las mismas. Bueno, pues yendo a la primera parte, al aprovechamiento de las instalaciones, lo podemos entender en tres ámbitos. Y ahí también la tecnología es un aliado. La información del estado real de los equipos nos permitirá aprovechar la máxima tecnología, la máxima vida de esos elementos. Cada vez hay más algoritmos, más información, más parámetros, más modelos, que no solo nos permite conocer la foto fija de cómo está el equipo ahora, sino incluso atrevernos a hacer una extrapolación de cómo va a estar este equipo dentro de 5, 10, 20 años. Es lo que indicaba ahí como situación instantánea y del Estado en todo lo que es la gestión de su vida útil. Y además también dotar de esa inteligencia artificial, porque con la cantidad en las redes de transporte hay miles de datos, pero en redes más capilares como la de distribución yo creo que hay varios órdenes de magnitud más en cuanto a lo que son feeders, y el conocer y el poder estimar, y que los esfuerzos inversores, los esfuerzos de mantenimiento se centren en aquellos puntos donde así lo requieren las redes. Ahí la tecnología es un aliado y nos va a ayudar muchísimo a eso. Es decir, es automatizar los datos con toda la información que tenemos. En corriente continua y redireccionamiento, también se ha mencionado al principio, lo mencionaba Eloy, y aquí está habiendo muchísimos avances. Como saben, es una estrategia clave de la Unión Europea el interconectar las redes para ir hacia ese mercado único. Y ustedes saben que la península ibérica es una isla energética. De hecho, estamos más aislados que Gran Bretaña con el continente. Y este tipo de tecnologías que nos permite pues, instalaciones como la recientemente puesta en servicio de la interconexión por Santa Llogaia Baixas por Girona, permite interconectar esas redes. Y teniendo aquí además a Conchita de Siemens, seguro que nos puede dar luego mucha más información de ello, en el que eso es un aliado, esa tecnología, esa capacidad de mediante transformar en corriente continua, interconectar, y que luego esa transformación de la corriente continua de nuevo a la alterna sea con la calidad y con los parámetros adecuados, pues ha permitido cosas que hace solo unos años parecían difíciles, como puede ser unir la península con Baleares, de tal manera que ahora mismo todo el sistema balear está interconectado con el sistema europeo. Eso indudablemente ha habido un avance tecnológico, un desarrollo de los fabricantes espectacular. Y además es algo imparable. En todo el mundo, en las redes, en China, en Asia, en Europa, en Alemania, están planteando hacer grandes corredores norte-sur de corriente continua para poder aprovechar la máxima capacidad posible. Ahí también no solo la tecnología de la conversión corriente continua alterna, sino todos los avances en los cables. La tecnología de los cables, una pena que no pueda estar una persona de Prysmian, nos podrían contar cómo los nuevos aislamientos son capaces de cada vez los cables ser más ligeros, aguantan mayores profundidades, con lo que permiten pues, retos tecnológicos que hasta hace nada parecían imposibles poderlos hacer ahora. Y todo eso, como decía antes, con una idea muy clara. Si la tecnología está a nuestro favor, incluso las leyes de Kirchhoff, podemos de alguna manera manipularlas en nuestro favor.
También quisiera destacar que en esa manipulación de los flujos ahí caben proyectos como se han desarrollado en la red de transporte, en red eléctrica, redireccionadores de flujos, cuya experiencia para el gestor de la red es muy satisfactoria. Y luego también hay por ahí, veo a Eduardo, que luego seguramente a lo mejor comenta algo de ello. Mencionaba también la aplicación de la inteligencia artificial en la operación. Si recuerdan, hace unos años las fronteras de los megavatios que eran posibles integrar en el sistema eléctrico, en la red de transporte, se hablaba de unos pocos miles. Ahora ya tenemos más de 20.000 megavatios en el sistema eléctrico español, y eso ha sido posible gracias a dotar de una determinada inteligencia que ha cristalizado en un sistema de control de energías renovables, el CECRE, que seguro que muchos de ustedes conocen en red eléctrica, y que permite integrar y aprovechar el máximo posible de los vertidos eólicos en la red, vertidos eólicos, fotovoltaicos, etcétera, con una premisa importante, que la tecnología nos ayude a que no podemos relajar nada relacionado con la garantía del suministro y la calidad de las redes. Eso ha sido posible gracias a dotar de inteligencia a todo lo que es la operación. Y esa es otra barrera que hace solo unos años parecía insalvable. Más cuestiones. Protección y control mediante el 61850. ¿Quién no ha ido a hablar desde finales de los años 90 que esto ya era inminente? Se nos va a acabar el cobre de las instalaciones y ahora ya vamos a ir con un analizador de protocolos. Pero además del desarrollo tecnológico, a mí me gustaría resaltar dos barreras importantes que hay ahí y que no siempre tenemos en cuenta cuando hablamos de 61850. Por una parte es que tenemos todas las empresas eléctricas un personal que está acostumbrado a timbrar cables, a saber que si hay un problema de aquí a aquí yo voy identificando cuál es el cable. Tenemos ahí un reto importantísimo, que es transformar las habilidades del personal para que sean capaces de identificar mediante códigos de protocolos dónde hay un problema, y además se lo vamos a exigir con la máxima rapidez y diligencia, como lo hacemos con los cables de cobre. Eso es un reto importantísimo en el que estamos ahora mismo inmersos todas las empresas. Y además otra cuestión que va en paralelo y que vemos cada vez más en la prensa: todo lo que sea protocolos, todo lo que sea redes, hay otras amenazas nuevas, como son los ataques, los ciberataques a las redes, que no hay que perder en absoluto de vista. Cualquier cuestión que hagamos tiene que ser lo suficientemente seguro y aislado de cualquier ataque exterior, como son los cables de cobre que tenemos ahora. Ahí se está trabajando muchísimo, se está yendo con muchísimo cuidado, hay muchísimos desarrollos, grupos de trabajo, normativa, en el que también hay un desafío ahí entre fabricantes de llegar a un determinado consenso en cuanto a lo que son estos desarrollos, que no es despreciable y que requiere el esfuerzo de muchísimas partes. Y por último, pues en paralelo con todo esto, que ya parece mucho, pues además se están produciendo desarrollos que pasan por robotizar, por el uso de drones, del uso de no tener que desplazar al personal a las instalaciones, porque si tenemos un sistema de videocámaras, si tenemos unos sistemas a distancia de telegestión, pueden permitir, primero, una optimización de todos los recursos, segundo, una fiabilidad. No hay que olvidar tampoco la seguridad de las personas, que está presente en todos los sectores y en especial en el sector eléctrico. Y ahí tenemos que de nuevo utilizar la tecnología como un aliado, que la tecnología nos ayude a que la seguridad sea mayor incluso. Y eso es posible, ya es una realidad de poder realizar maniobras. Alguna empresa japonesa incluso se ha lanzado a hacerlo, ¿no? A hacer determinadas maniobras apoyado únicamente en la robótica. Y esas son otras barreras que a veces no tienen también una componente psicológica, como lo de que a todos nos gusta ir en el metro de Madrid viendo al que conduce. Probablemente el señor aporta poco, porque el tren se para y no se para, pero tenemos que romper esa barrera, que no sé si es tecnológica o es humana, pero que también tenemos que romperla. Y algo parecido nos está pasando también
en el mundo de las redes de transporte. Y por último, mencionar fronteras tecnológicas en el ámbito del medio ambiente que tenemos ahí mismo. El aislamiento de los equipos de alta tensión, en especial en el ámbito de los 400 kilovoltios, de los 500 kilovoltios, de los 800 kilovoltios, el principal componente es el hexafluoruro de azufre. Y saben ustedes que bueno, hay una determinada conversión de los kilos de hexafluoruro que cuando se transforma en toneladas equivalentes de CO2, la multiplicación es tan grande que ahí siempre se cierne una amenaza sobre que este SF6 deberíamos buscar un sustituto. Y efectivamente hay ensayos, los fabricantes están avanzando en mezclas de SF6 con otros compuestos, pero la tecnología también debe dar un paso ahí y en que los aislamientos, sobre todo en la alta tensión, seamos capaces de sustituir el SF6 si todos estamos convencidos que esa aportación del SF6 no es buena para el medio ambiente. Ahí cada vez las instalaciones, lo decía al principio, no solo queremos que estén integradas medioambientalmente, sino que socialmente sean más aceptadas. Y este tipo de iniciativas, sin duda, nos van a llevar, y más vale que vayamos nosotros por delante, antes de que llegue una norma europea que nos prohíba el uso del SF6. Yo creo que ahora mismo ninguno de los que estamos aquí somos capaces de decir no, eso no va a llegar nunca. Es probable que llegue, como llegaron otras prohibiciones. Y debemos estar preparados para dar ese salto, ¿no? Así que, como ven, pues hay muchísimos retos en muchísimos ámbitos, en los ámbitos puramente tecnológicos y en otros ámbitos que también se apoyan en la tecnología, pero que no son tan directamente ligados a la tecnología entendida como tal. Muy bien, gracias Conchita, nos has dado ahí un repaso a todo y dónde está la parte de continua. Ahora sí que tenéis alguna pregunta que querráis hacerles a Conchita o a Eva. Si no, yo voy a hacerles una pregunta además que tengo de los que hemos trabajado con los de... yo toda la vida creí que la alterna era una ventaja, ¿no? O sea, desde que empecé a trabajar ya hace bastante tiempo, pero ahora no oigo más que hablar de continua y de continua para transmisión, que antes había para cosas muy largas que había por ahí, que todos decíamos ahí en Siberia, no sé dónde y tal, y en Canadá, pero ahora todo el mundo habla de continua, igual en Alemania para 300 kilómetros o una cosa así, están hablando. Y oye, siempre que uno lo ve dice, oye, hay que hacer una conversora, hay que pasarlo y hay que volver a pasarlo. Eso es así, o sea, que ahora esa es una cosa que nos llama mucho la atención a los que estamos cerca del mundo de la alta, y la otra era los cables de aceite, 400 kilovoltios para llevar, grandes en subterráneo, que es un poco que son los que van a ir a sustituir claramente a los problemas ambientales, ¿no? ¿Por dónde va el precio? Ya que no puedo preguntárselo a los de Pirelli, ¿no? Está para los dos, yo creo que para las dos, podéis contestar. Esto es una curiosidad que tengo yo siempre. Yo creo que la alterna nos gusta y mucho, ¿eh? De hecho, todo lo que se está haciendo en continua es tratando de simular y de atrapar las ventajas de la alterna. O sea que yo creo que hay determinados paradigmas como que no hay generación más rápida y más limpia como el agua y no hay mejor onda que la de 50 hercios. Eso sigue siendo así. Lo que es cierto es que la alterna, el único inconveniente que tiene es que transportada en grandes distancias se nos llena de reactiva. Y hay que pelear contra la reactiva porque lo que queremos es transportar mucha capacidad. De ahí que todo lo que se hace en continua, yo creo que los desarrollos que ha comentado Conchita respecto a la continua son siempre tratando de ir detrás de la alterna. No diría yo que sea... Es muy complicado, yo creo que lo ha mencionado perfectamente y desde la experiencia de tener dos interconexiones en continua y a futuro más, como comentaba Conchita, con los nuevos proyectos que ya estamos trabajando con nuestro homólogo francés, con RTE, desgraciadamente hay veces que la distancia únicamente se puede salvar
con tecnología. Y engancho con la segunda pregunta que decías, sobre todo si vamos a soterrar. No olvidemos, a mí eso siempre me gusta decirlo, además yo vengo del área de mantenimiento que estaba allí unos años, caramba, entre solucionar un problema en una línea aérea y uno soterrado, la rapidez, además del coste, no es despreciable. Además de los problemas que a veces creemos que soterrar no tiene problemas medioambientales, tú lo mencionabas, los cables de aceite soterrados no dejan de ser, ahora con las nuevas tecnologías de cables secos ya no hay ese problema, ¿no? Pero no deja de ser, la aérea tiene unas ventajas extraordinarias, además del coste, que no tiene la tecnología de cable. De nuevo, no nos imaginamos Madrid, vayamos a la otra parte, no nos imaginamos Madrid o Valencia o Barcelona rodeada de cables de 220 kilovoltios por nuestras ciudades. Con lo que los diseños de cables también van tratando de buscar las ventajas que tiene el conductor aéreo, ¿no? No sé si te he respondido, pero es así. O sea, las cosas nuevas que aparecen tratan de emular lo que parece que es lo ideal, que es la onda de 50 hercios, que es preciosa, que las protecciones, como bien dices, tienen por dónde parar, que responden en milisegundos y que yo creo que al operador del sistema es lo que más le gusta, a los operadores de redes, la corriente alterna, ¿no?